Hi, guys. Hola chicos. It's good to see you, Daniel. It's good to see you too, Jeff. Well, I feel like the Lord has impressed upon me very strongly to begin with Acts chapter 16. Y el Espíritu Santo está guiándome a ir hacia el libro de los Hechos en el capítulo 16, It's a very powerful moment in the life of the Apostle Paul in Acts chapter 16. ya que es un momento muy importante en la vida de Pablo y está registrado ahí en Hechos capítulo 16. And we want to take a brief look at what Paul experienced and then maybe get the first verses of Mark 4 in before we're done today. Entonces vamos a explorar estos dos pasajes tanto en Hechos capítulo 16 como en Marcos capítulo 4. So, turn in your Bibles to Mark chapter 16, and I'm going to explain most of the story. Mark or Acts. Acts. Thank you. Ok, entonces vamos primero a Hechos 16. I'm glad you're here, Daniel. Ok, praise the Lord. So, Paul came into the city of Philippi. There was no church, and the Lord told him to go there and spread the gospel. Entonces, bueno, tenemos a Pablo que llega a la ciudad de Filipos, en donde no hay una congregación, donde no hay una iglesia, porque el Espíritu Santo lo manda ahí para predicar el Evangelio. And the Lord dramatically moved upon the life of a woman named Lydia, and she was the first convert. Y entonces el Espíritu Santo lo que hace es trabajar en el corazón de Lidia para que se convierta. And we find that in on verse 14. Y eso lo vemos en el versículo 14 de Hechos 16. And I love that it said that the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. Y vemos cómo dice ahí que es el Señor quien abrió el corazón de Lidia para recibir la palabra. And then Paul and his group went on through the city, but this woman kept following them. Entonces vemos también cómo es que Pablo va atravesando la ciudad y va esta mujer detrás de ellos. Let's read a couple verses here in Acts 16. Let's read verses 16 and 17. Vamos a leer versículos 16 y 17 de Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. So let me just say the first convert was a wealthy woman, a seller of purple fabrics. So the Lord pulled somebody from the upper class or the merchant class. Entonces, quisiera comenzar diciendo que la primera persona convertida, ganada para Cristo, fue una mujer pudiente, una mujer comerciante que se dedicaba a vender telas de púrpura. O sea, él alcanza a alguien bien. But the very next person that God begins to move on was a girl that was a slave. She was owned by somebody else. Y la siguiente mujer que es alcanzada es esta muchacha esclavizada que estaba endemoniada She y, had no rights, she had no possessions. She was simply a piece of property to her owners. y ella no tenía nada suyo, era una esclava, nada le pertenecía, por el contrario, era propiedad de alguien más. And furthermore, she had a spirit
of divination, which would be a demonic spirit that allowed her to tell people their fortunes. Y peor que esto es que esta joven estaba poseída por un demonio que le permitía hablar acerca del futuro, un espíritu de adivinación. So it says that she was making her owner, her masters, much profit by her ability to divine the future for other people. Y nos dice que le daba una gran ganancia a su amo por andar hablando acerca del futuro, pero usada por un demonio. You could not get two more different people than Lydia, the seller of purple fabrics, and the slave girl who was like a homeless person who was an addict. And those are the first two people God chooses to pour his spirit upon. Entonces tenemos este contraste de estas dos mujeres, una que es vendedora de púrpura, que es muy rica, que vive una vida acomodada, y tenemos del otro lado una mujer que está esclavizada, que es pobre, que nada le pertenece. And so it says that in verse 18, for many days she followed Paul and she would cry out, these guys are servants of the true God. She kept crying that out anywhere they went. Entonces nos dice que por varios días fue siguiéndolos y y ella iba gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y entonces iba ahí constantemente atrás de ellos. And verse 18, I love that it says that Paul grew greatly annoyed with her. Y me sorprende mucho porque el versículo 18 dice que Pablo estaba ya desesperado, ya le había desagradado mucho esto que estaba pasando. It drove Paul nuts, and finally he'd had enough of this woman. Él ya estaba harto, ya estaba cansado de esta mujer. And he spoke to the spirit inside her and said, that's enough. You come out of her right now. Y entonces con el enojo que tenía se voltea y le dice al espíritu, espíritu, sal de ella, déjala en paz. And this woman was set free. Y esta mujer es liberada. But when her owners saw that any chance of making more money from her fortune telling was gone, they dragged Paul and Silas into the marketplace and had them beaten and thrown in prison. Entonces cuando el dueño de esta mujer se da cuenta de que pues ya se le acabó la gallina de los huevos de oro, lo que hace es entonces levantar cargos en contra de ellos y los mandan a la cárcel. I don't think that was in Paul and Silas's plan for that day. No creo que eso hubiera estado en la agenda de Pablo y de Silas para ese día. So to skip down, verses 22 and 23 says they were beaten with rods, and when they had inflicted many blows on them, they put them in the inner prison, verse 24, and fastened their feet in the stocks. Entonces, pues, sigamos avanzando en la lectura. Versículo 22 dice que se agolpó la gente y que les rasgaron las vestiduras y les ordenaron azotarles con varas para después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, que lo pusiesen con seguridad hasta el pozo, hasta lo más seguro y los aseguraron en el cepo. So here are Paul and Silas having obeyed the Lord, having been faithful to him, and now they've been beaten many, many times and are thrown in these stocks that are designed that no matter what position you're in, they cause pain to your back and your arms and your legs. You can't get out of pain. Y entonces aquí tenemos a Pablo y a Silas que están obedeciendo la voluntad de Cristo. Y entonces eso resulta en que los golpean muchísimo, los están azotando, los ponen en la cárcel para finalmente inmovilizarlos en el cepo
el cual la condicionante era, no importa la postura que tuvieras, cómo estuvieras acomodado, te iba a hacer sentir dolor en la espalda, en los brazos, en las piernas, o sea, ellos están sufriendo por obedecer a Cristo. So imagine living in chains like that, in prison, and there's nothing you can do to relieve the situation. Entonces, ellos están ahí en la cárcel. Imagínate tú el estar en una situación en la que no puedes quitarte las cadenas, no puedes liberarte de eso que estás pasando. Perhaps this came to mind and the Spirit put it on my heart because so many of you are living in situations in which you're locked up. Entonces el Espíritu Santo me está mostrando y me está trayendo este pensamiento de cuántos de ustedes están viviendo en una situación que les hace sentir que están encadenados, que no pueden avanzar. And it's not just that the cell door is closed or that you can't leave, but you're surrounded by enemies and aggressive forces that are whirling around you. Y no solamente es que la puerta de la celda esté cerrada, sino además que hay fuerzas, hay enemigos que están alrededor queriendo hacer daño, lastimando. All these external forces are limiting what you can do and what you can be. You have no freedom. Entonces, estas fuerzas exteriores lo que están haciendo es frenándote de poder lograr hacer lo que se te ha llamado, están atemorizándote, están dándote guerra. I want to share with you what happened to me this morning as I got up very early to be sure I was prepared for our time today. Quiero compartirte lo que pasé yo más temprano en la mañana antes de venir acá para compartir con ustedes. As I began to pray and try to study the word, I was overwhelmed with thoughts of resentment of how I've been wronged. Vinieron pensamientos de resentimiento, vino toda esta lucha antes de poder comenzar a hacer mi devocional y leer la palabra. I had a family member do something this weekend that I found very, very hurtful. Y sabes, este fin de semana encontré algunos familiares que estaban muy heridos, muy lastimados. And this morning, all I could think about was resentment and what I wanted to say back and how unfair. And then all the thoughts of all the ways I've been wrong through my life and how fair everybody's been to me. Y entonces empezaron a venir todos estos pensamientos de resentimiento y de revancha, y entonces el pensar, ¿no? ¿Cómo es que todas esas personas me hicieron daño y lo que yo podría hacerles para regresarles? Fue una avalancha de todos esos pensamientos. And as I thought about how unprepared I was to speak to you guys, I realized I had a headache and my back hurt and I had a sore throat. Entonces, mientras estaba pensando en eso y pasando todo eso, empecé a sentirme incapaz de poder compartir con ustedes. Me empezó a doler la cabeza, la espalda, mucho malestar físico, sentir condenación. And then I realized and remembered that I had an enemy that did not want me free to speak to you guys today. Entonces recordé que hay un enemigo que lo que va a hacer es buscar atarme, buscar que yo no sea libre para poder compartir con ustedes esta mañana. And it was so intense that if I lifted my mind from the Lord for just a moment, I was immediately thrown back into these anger and resentment and unfairness I felt inside.
y apenas trataba de llevar mi pensamiento hacia el Señor, venían otra vez esos pensamientos de resentimiento, de enojo contra las personas. Fue bien fuerte esto que estaba pasando. And I realized that I was in a battle with the enemy. Y el Espíritu me recordó, estás en una batalla contra el enemigo. He didn't want me back able to teach you guys every other week as I'd long to do. El enemigo no quiere que nosotros estemos escuchando esta palabra y se resiste y estaba atacándome para que yo no hablara esto con ustedes. He wanted me disqualified in my mind because I couldn't control the spirit and emotions that were coming out. Y él quería descalificarme en mi mente por esos sentimientos y todas esas emociones que yo estaba experimentando durante la mañana. I felt like I was surrounded by enemies, Sentía que estaba rodeado de enemigos and it was powerful. I felt I couldn't fight it and win over it. y me sentía muy débil, incapaz de luchar y de vencer todo eso. And I'm not trying to glorify him. I'm just saying I don't belong to him. Y no estoy tratando de exaltar al enemigo, sino sencillamente de exponerlo. And and even though I felt like I was being held and hurt and it was very difficult, it's not unusual for people that walk with God to feel like they're being held in chains. Y cuando me estaba sintiendo aprisionado, cuando estaba con todo ese ataque, recuerdo, ¿no? Que a todos los que caminamos con el Señor, que estamos dispuestos a obedecer, que estamos sirviendo, esta es la guerra espiritual, estas son las batallas que nos corresponde vivir. And I thought about you men and women who are incarcerated and how I can't even imagine the chains that you live with and the enemies that are circling you. Y bueno, recordar que cuando estás en prisión es eh, el saber que constantemente no solamente es que estés preso, privado de la libertad, sino también con todos los enemigos que te están rodeando y todo el daño que quieren hacer. And all I knew was the enemy is a liar and a deceiver, and I can cling to Jesus. Y recordar entonces que el enemigo es un mentiroso, es un engañador y lo que puedo hacer es recostarme, buscar a Jesús. And I had a terrible battle from about 6 a.m. until about 9 a.m. to just hold on to the Lord Jesus and the Word of God. Entonces tuve una batalla bien fuerte desde las 6 hasta las 9 de la mañana para poder hacer esto y poder mantenerme enfocado en Cristo. And I feel so impressed to say again to you, men and women, that you can cling to Jesus in the midst of the chains that you live with. Entonces, quiero decirte que tú puedes clamar a Jesús en el momento en el que te sientas aprisionado, que sientas que estás siendo atacado, podemos clamar a Él. Back in Acts chapter 16, we see in verse 25 how Paul and his friend Silas dealt with life being beaten and in chains. Let's read verse 25. Vamos a leer el versículo 25, donde vemos cómo es que ellos lidiaron con esto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. It's midnight. Can you imagine how sore these guys were? What are they doing? They're thinking, what a great place to have a praise song. Imagínate, están todos heridos, sangrando, y a medianoche
y lo que ellos piensan es, bueno, es un buen momento para empezar a cantar y alabar al Señor. I've been told that one of the terrible things about prison is is the noise that you have to live with. Una de las cosas que me han dicho es que de lo peor que tienes que pasar en la cárcel es el ruido. I know it can be constant and terrible, and there's no relief from that noise. Y me han dicho, ¿no? Que es algo constante, es algo de lo que no te puedes deshacer y que está ahí, ¿no? But Contra. there was only one noise in this prison that night, and it says the prisoners were listening. Y el único ruido que los presos estaban escuchando era las alabanzas al Señor. And you know what they heard? Kumbaya, my Lord. ¿Y sabes qué estaban escuchando ellos? Kumbaya, oh Señor, kumbaya, oh mi. The prisoners were listening because they couldn't figure out how these guys could be overflowing with praise to God so much they couldn't keep from singing. Y lo que los demás estaban escuchando es que estos hombres estaban alabando, estaban cantando al Señor con todo ese dolor que estaban viviendo físicamente. They were chained up in pain, but they were set free and their hearts were soaring. Aunque estaban encadenados, heridos, realmente dentro de ellos estaban libres. Do you know the Lord can bring those moments to you in the midst of what you're living with? ¿Sabes que el Señor puede traer esa libertad, esa paz, aún en estas circunstancias difíciles que puedas estar viviendo? It all comes from turning your eyes upon Jesus and refusing to live with the things that are tough and difficult and painful, but letting the Lord's presence fill you inside. Y de lo que se trata es de cerrar tus ojos y enfocarte en Jesucristo, determinado a dejar de escuchar lo que está alrededor de ti para entonces poder ir y descansar y reposar en Jesucristo. See, these guys knew a great secret that even though they were draped in chains that were stamped with the seal of the Holy Roman Empire, they were only there because Jesus had allowed it. Y sabes, ellos estaban conscientes de la situación, de las cadenas, estas cadenas que eran con el sello del Imperio Romano. Sin embargo, dentro de ellos también estaba la seguridad y la certeza de la presencia del Espíritu Santo por la promesa de Jesús. I had a great experience last week. I live in Colorado, but I flew to Texas to see my 98-year-old mother. Me pasó algo la semana pasada. Yo vivo aquí en Colorado, pero fui a ver a mi mamá en Texas y ella tiene 98 años. And she is as smart and as sharp as she's ever been. She's just delightful to be with. Ella está muy lúcida y su pensamiento está muy claro, mucho más de muchos años atrás. And I took with me my daughter and my two granddaughters. Entonces también llevé a mi hija y a mis dos nietas. And my granddaughters are 5 and 2. Mis nietas tienen 5 y 2 años. And as I was able to watch their interaction with their mom all day long for 4 days. I got to watch that. Entonces, por 4 días tuve que ver cómo es que interactuaban mis nietas con su mamá. And I thought about little Lily, who's 2. Many times a day, she would cry out, "Mommy, I need you right now." Y Lily, la más pequeña de 2 años, constantemente a lo largo del día
decía, mamá, mamá, te necesito, mamá, te necesito. And maybe she had bumped her head, or maybe her sister had taken a toy, or maybe something had made her a little afraid, and she knew she needed her mommy. Entonces Lily se podía haber pegado en la cabeza, ahí arrebatado los juguetes, haberse sentido mal, y entonces ella buscaba a su mamá y le hacía saber que la necesitaba. And my daughter Jane would pick her up, and little Lily would just nestle her face right in her mommy's neck and hide. Entonces ella, Lily, sencillamente lo que hacía era ir y refugiarse en esta parte del cuello de su mamá. But sometimes her mommy's arms were already full, and Jane couldn't pick her up. Y había algunas ocasiones en las que Jane tenía los brazos ocupados que ni siquiera podía levantarla. And Lily would just grab her mommy's nearest leg and hold on and bury her head in her mommy's pants. Y entonces, como no la podía cargar, Lily lo que hacía era agarrarse a sus piernas porque era lo más que podía tener. And this morning, as I battled to get control of my heart and my thoughts before the Lord, I realized it wasn't working. I couldn't seem to pull my thoughts back, and I kept getting agitated in my heart. Entonces, esta mañana, mientras estaba sucediendo todo eso, con estos pensamientos, el saber que no me podía acercar a Jesús, I read scripture and I sang to the Lord and I spoke and rejected the enemy. entonces estaba leyendo, me puse a cantar y también lo que hice fue, pues, decirle al demonio que se callara, que se fuera. And finally, I said to the Lord, Lord, all I can do is hold on to your leg. All I can do is bury my face in your robes. Y le dije, Señor, lo único que puedo hacer es aferrarme a tu pierna y poner mi cara en tu ropa. And I realized not too long ago that all of a sudden I didn't have a sore throat and my head didn't ache and my back didn't hurt. Y sabes, pude recordar que hace mucho ya no había estado experimentando todo este dolor en mi cuerpo. And I said, Lord, all I can do is cling to you. And if you don't make me strong inside, I'll never survive. Y le decía, Señor, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la capacidad, lo único que tengo es a ti, y si tú puedes poner esa fuerza dentro de mí, pues hazlo. This may be the most important thing I ever say to you, brothers and sisters that are locked up. Y esto es lo que yo puedo decirle a ustedes, mis hermanos y hermanas que nos están escuchando, que también están dentro de la cárcel. The answer to surviving where you are and thriving where you are is only found in the presence of Jesus. La clave para atravesar, y no solamente atravesar, sino vencer las dificultades que estamos viviendo, es aferrarnos y depender de Cristo. So come just as you are, as weak as you are, without Entonces, any qualifications, and the Lord can lift you up. entonces ven así como te sientes cansado, descalificado. Está bien, ¿por qué? Porque el Señor es quien te va a levantar y te va a fortalecer. That has nothing to do with Mark chapter 4. Y eso no tiene nada que ver con Marcos capítulo 4. But I believe the Lord wanted me to say that to somebody or to a group or to all of you this morning. Simplemente sentía que el Espíritu Santo me estaba mostrando esto para decírtelo a ti, a todos nosotros, para que lo escuchemos. Now, let's just get our feet wet in Mark chapter 4, the first couple of verses. Let's turn over to Mark chapter 4. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a Marcos capítulo 4
y nos vamos ahí a mojar los pies. Um, when I stopped teaching almost a year ago, I had given extensive background on Mark. And rather than repeat that, as we go in the weeks ahead, I'll continue to give little bits of background so we can catch up. Entonces, bueno, como ya tiene un año desde que está enseñando y me quedé aquí en Marcos, lo que vamos a hacer es ir repasando algunas cosas de esta enseñanza. Let's just begin though by reading Mark chapter 4, verse 1. Vamos a comenzar ahí en el versículo 1 de Marcos capítulo 4. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. So Jesus is by the seashore. I assume, as scholars do, that it was a slightly mountainous region, so that it looked almost like an amphitheater, and people gathered on the side of the hill and looked down at Jesus as he stood by the water to teach. Entonces, vamos a imaginarlo que Jesús está en la playa, está ahí parado en la playa y los que lo están siguiendo se acomodan como si estuvieran en un teatro al aire libre, de tal manera que pudieran estar mirando hacia abajo y escuchándolo. And it said that such a great, very great multitude gathered that he had to get into a boat to protect himself so he could survive. Entonces nos dice que había una gran multitud alrededor de él y pues también él se estaba protegiendo de lo que podía pasarle. And the last line says, and the whole multitude was by the sea. Y entonces nos dice que toda esa gente estaba junto al mar. So we all know the World Cup soccer is happening right now. Bueno, todos sabemos que la Copa Mundial de Fútbol está sucediendo ahora. And the only thing more exciting than the action on the field is the craziness in the stands. Y lo más alocado que tenemos es no solamente lo que está pasando en la cancha, sino en las gradas, toda la emoción y el furor. Everybody is there and they're excited and they're cheering, and it's absolutely a frenzy. Todo el mundo está ahí, está cantando porras, está animando a los equipos. Es un frenesí. Um, in fact, the chapter before, Mark 3, it says let's read verses 7 and 8 of chapter 3, because he explains how great the multitude was and where everybody had come from. Mark 3, 7 and 8. En Marcos 3, 7 y 8 nos habla acerca de esta multitud. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. And then read verse 10, because verse 10 tells us why the crowd came. Y en el versículo 10 nos dice la razón por la cual habían venido. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Everybody who had an affliction, everybody who had a birth defect, everybody that was sick and could get no help, everybody came not just to see Jesus, but to touch him. No solamente los que estaban enfermos, algunos que tuvieran algún defecto de nacimiento, cualquiera que sea la condición o el padecimiento, se acercaban no nada más a ver a Jesús, sino ellos querían tocar a Jesús.
If you had a family member who had some kind of deformation or was blind or couldn't speak or whose mind wasn't right, basically they emptied the hospitals and brought everybody to touch Jesus. Imagínate, desde alguna enfermedad, lo más sencillo, hasta dificultades físicas, como poder hablar, poder oír, ¿no? Incluso también enfermedades mentales, ¿no? Lo que sucedía es prácticamente como si se vaciaran los hospitales para poder ir y tocar a Jesús. That we know from seeing when a president of a country or a very important official comes to speak to a huge crowd, he's surrounded by men and women in earpieces who are there to protect him and for his security. Y bueno, sabemos que cuando hay una multitud de personas que vienen a buscar a alguien, entonces hay como un cuerpo de seguridad que traen ahí sus chícharos, ¿no? Y están ahí guardando que no le pase nada. And the first thing they do is they think to themselves, if things go wrong, where's the exit? How are we going to get him out safely? Y bueno, parte del trabajo de la seguridad es estar al pendiente y tener una salida donde si algo pasa mal puedan sacar a esa persona. In 1984, my wife and I were living in Los Angeles, and the Olympics came to Los Angeles. En 1984 vivía yo con mi esposa en Los Ángeles cuando se hicieron las Olimpiadas del 84. And we figured out that the tickets weren't expensive if you didn't watch the prime events. So we watched Somalia against Kenya in basketball. It wasn't a great game. Y nos dimos cuenta que los boletos estaban muy caros, excepto si veías pues, los eventos que no fueran tan comunes. Entonces fuimos a ver a Kenia against what? Somalia. El básquetbol de Kenia contra Somalia. O sea, nada que ver eso. Yeah. And so I was in the boxing arena like at 10 o'clock on a Tuesday morning, and there weren't very many people there because the boxers weren't very good. Y bueno, pues estábamos ahí viendo el juego y pues realmente no había casi nadie, muy poca gente en un horario en el que pues no se acercaban. But all of a sudden, I began to hear the crowd chant a name, and something was going on, and I couldn't figure out. Something was happening in the arena. Y entonces era el box, no el básquetbol. Y entonces de pronto empecé a escuchar cómo empezaban a aclamar un nombre de alguien y eso empezó a efervecer, empezó ahí a pasar algo. And finally, I saw it. Here came a person surrounded by security coming in one end of the arena, and the crowd was chanting, Ali, Ali. It was Muhammad Ali that showed up. Y entonces veo cómo se acerca uno con un grupo de seguridad y la gente empieza a gritar, Ali, Ali, Ali. Y era el mismo Mohammed Ali. And I was in the middle of it. Ali, Ali, Ali. I loved Yo me it. uní con ellos, Ali, Ali, Ali. And then I realized he had about 20 guys around him that were huge for security. Y me di cuenta cómo tenía 20 gorilas ahí alrededor de él, todo un grupo completo de seguridad. He was heavyweight champion of the world. Why did he need all that security? Si él era el campeón mundial de peso completo, ¿para qué necesitas todo ese cuerpo de seguridad? But all these guys were looking for any possible threat, and they knew exactly how they'd get him out of there if they needed to. Y ellos estaban completamente seguros de qué ruta tomar y estar al pendiente por cualquier cuestión de seguridad. That's a long way to go to say that the Lord needed an emergency exit because the crowd was out of control.
Y no es de esperar que Jesús necesitara también una salida, una ruta de salida, por si las cosas se salían de control. You know what his exit was? The water. He used the water as a barrier between the people. ¿Y sabes cuál es la barrera que él pone de seguridad? El agua entre él y las personas. And this is a very important thing to say. The people had come because the Lord in his compassion had healed them and performed miracles and set free demonized people. Y piénsalo de esta manera, Jesús está sanando a las personas, está trayendo esta sanidad en sus vidas, liberando a los que están endemoniados. Jesús está haciendo grandes cosas a las personas. Perhaps they'd heard that there was a situation in which Jesus miraculously fed the huge crowd of people. Y también nos dice que Jesús alimentó milagrosamente a las multitudes. By the way, it probably wasn't fish that wasn't attractive. He provided that fresh smoked salmon and that sourdough bread or fresh tortillas that we loved. It was the best meal they'd ever had. Y piénsalo, que no era ahí cualquier alimento, sino era pescado fresco, eh, pan del mejor sabor, las mejores tortillas, o sea, la comida que Jesús daba era deliciosa. So more and more and more people came with their agenda, what they wanted to get from Jesus. Entonces las personas venían a Jesús con sus propias motivaciones, con sus propias intenciones de lo que quería obtener de Jesús. This is a theme consistent through scripture, and it illustrates the danger of popularity in ministry. Y esto lo vemos varias veces en las escrituras, cómo es que hay un peligro en la popularidad. Popularity can be a great enemy that can keep us from doing what the Lord's actually called us to do. Y la popularidad puede ser un freno que nos dificulta o nos impide de hacer la voluntad de Dios, lo que Él realmente nos mandó a hacer. This plagues so many pastors and leaders in the United States. Esto ha contaminado a muchos pastores y líderes, no solo en Estados Unidos, también en México. They long to be popular. They long to draw big crowds. They see the ministries on TV and they say, if we could only do that, then we would really be what the Lord wants us to be. Y entonces con esa contaminación empiezan a pensar que la fama y la popularidad y que haya multitudes y que se atraigan muchas personas es lo que realmente Jesús quiere y espera de ellos. So slowly and slightly, they begin to do things that aren't really central to their call, but they do things they think will draw more people. Y entonces poco a poco se van deslizando, engañándose y pensando que el atraer a más personas es lo que realmente es importante. We got to have the best children's program. We got to have the best music. We got to have the best printed material and graphics. Tenemos que tener las mejores clases de niños, el mejor grupo de alabanza, los mejores materiales impresos, lo mejor audiovisual para las personas. There are a few things that can pull us away quicker from honoring what God's called us to do than seeking for more people. Hay muy pocas cosas que nos llevan verdaderamente a honrar el llamado de Dios y no a estar queriendo atraer multitudes. Let me just say it this way. You worry about the depth
of your ministry, and the Lord will take care of the breadth of your ministry. Again, please. You worry about the depth of your ministry, Depth. and the Lord will take care of the breadth and impact of your ministry. Tú encárgate de profundizar en tu ministerio, en lo que Dios te ha llamado, y Él se va a encargar de traer el pan para dar a los demás. Don't let the idolatry of popularity ruin your impact for Jesus. No dejes que el ídolo de la popularidad y el reconocimiento de las multitudes contamine tu ministerio. You might find yourself not saying certain things because you're afraid it will offend somebody and they might leave your church. No tengas miedo de decir las cosas que puedan ofender a las personas y la gente quiera irse, alejarse de ti por tus palabras. Well, maybe they need to leave your church. Tal vez ellos necesitan salir de tu iglesia. I know there's been times when I was pastoring in the San Francisco Bay Area, a very liberal place. Y recuerdo el tiempo en que estuve pastoreando ahí en la Bahía de San Francisco, un lugar muy liberal. And more than a few times, I'd get 5 or 6 people, 10 people get up and walk out in protest. Y entonces venían 5, 6, 10 personas inconformes que se levantaban, protestaban y se iban. And I would feel that inside. It would hurt me, but I would want to say, I've got a few more pearls to cast before you leave. Don't leave yet. But I wouldn't say it. Entonces, cuando se iban, yo me quedaba pensando, no, espera, todavía tengo otras cosas. Your job is not to hold on to people. Porque creía que mi trabajo era retener a las personas. It's at the end of the day, you can look at the Lord and say, I was a faithful and true servant to what you called me to do and be. Porque lo que quieres es que el Señor al final te diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Do you know that the need and the drive of the people for more miracles and more healings forced Jesus to change his tactics? ¿Sabías que el impulso, el deseo de la gente de que Jesús hiciera más sanidades, que hiciera más milagros, hizo que él cambiara su táctica, su estrategia? Many times in the Gospels, we read that the disciples would say, come on, the crowd's getting bigger and bigger. And Jesus would say, no, I've got to go somewhere else because that's what my Father calls me to do. Vemos cómo es que la gente se está acerque y busque y cada vez más y hay más discípulos y están atrayendo, pero Jesús dice, no, ya basta. ¿Por qué? Porque ahora tengo que apartarme de la gente, voy a hacer lo que el Señor me ha llamado. Jesus' central purpose in coming was not to heal and not to feed the crowds. El propósito central de Jesús al venir no fue sanar y hacer milagros entre las multitudes. He was called instead to meet man's greatest need, his eternal need. Sino que vino a cumplir la necesidad espiritual, la necesidad central y más grande de las personas. And that is salvation, to be eternally forgiven Y before esa es God. la salvación y el perdón eterno del Padre. Jesus cared and had compassion, so when people were hurting, he would often reach out to heal or to set people free, but he didn't heal everybody. His central purpose was different.
Y sí, Jesús fue movido a compasión para poder sanar a las personas que estaban enfermas. Jesús no fue indiferente ante quienes estaban endemoniados o necesitaban algo. Sin embargo, esa no fue el propósito central por el cual Él vino. Jesus gives us his central purpose very clearly in chapter 1 of Mark. Jesús nos da de una manera claro su propósito y lo vemos registrado ahí en Marcos capítulo 1. Let's look at the end of verse 14 and then verse 15. Vamos ahí al versículo 14 y Let's 15. let's Dice, read 14 and 15 of Mark 1. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Do you understand this about Jesus' purpose in your life? ¿Entiendes cuál es el propósito de Jesús en tu vida? If you're new to the Lord, or maybe an unbeliever and you're just listening and checking this out, I'm so glad you're listening today. Y si tú eres nuevo o no has creído, yo le agradezco a Dios que tú estés escuchando esto. Your greatest need in life is not just a little more cash or a little more food or a little more freedom. Tu necesidad no es un poco más de dinero, un poco más de comida o de libertad. Those may be very serious needs in your life. I'm not trying to discount those. No estoy tratando de desechar esas pequeñas e importantes necesidades en tu vida. But your greatest need is to receive the good news of Jesus' forgiveness and love for you. Sin embargo, lo más importante que es necesario que recibas el día de hoy son las buenas noticias de la salvación a través de Jesucristo. I've mentioned before, I think, that I've worked with many professional sports teams over the years. Les he platicado que por muchos años yo trabajé como capellán dentro de varios equipos de juego. I was a chaplain for the Lakers one year. I worked with the San Francisco Giants. I worked with the Phoenix hockey team. I do that because none of them have any teeth. Estuve de capitán con los Lakers, con varios equipos, incluso con estos de hockey que ya no tenían sus dientes. And uh, many times the Lord brings men to salvation, but there's a kind of professional athlete that comes and doesn't understand what's really being offered. Y bueno, el Señor estuvo poniendo la salvación delante de ellos y algunos de ellos fueron salvos, pero estos jugadores profesionales no necesariamente entienden de qué se trata la salvación. They work very hard to be sure that they're doing everything they can to succeed in their sport. Y ellos están mentalizados y entrenados a que tienen que hacer todo lo necesario para ser unos jugadores profesionales. They'll hire a personal trainer, a nutritionist, a psychologist. They'll pay somebody $500 after a game to stretch them out so their muscles can recover quickly. Ellos contratan entrenadores personales, nutriólogos, psicólogos, todo el personal que se requiera, incluso para después de un partido que puedan masajearlos y entonces su cuerpo, sus músculos puedan estar listos. O sea, es mucho lo que invierte. And they'll come to chapel service or Bible study, and I can see clearly they're there thinking, well, I might as well get God on my side too. Maybe he'll make me a better athlete. Y cuando ellos vienen a la capilla, vienen al estudio bíblico, su pensamiento es cómo hacerle para que Dios esté de mi lado
y entonces yo pueda ser un mejor jugador. They're not there to lay their life down before Jesus. They're there so Jesus can help them reach their goals in life. Ellos no están ahí para rendir sus vidas y que Jesús haga en ellos. No, lo que ellos quieren es saber cómo hacerle para que Jesús esté de su lado y ellos puedan ser los mejores jugadores profesionales. They're just looking what they can get out of it. Ellos están viendo a ver qué le pueden sacar a Jesús. And if you're investigating life with Jesus, if you're just asking questions or curious, let me break it to you. God isn't in your life to help you reach your goals. Y si tú has estado leyendo, has estado empezando a conocer a Jesús, sabes que Él no viene para que tú puedas alcanzar tus metas. Jesus came preaching that men would receive the good news that they can be forgiven before God. Jesús vino para predicar que creas, que te arrepientas y que recibas la palabra del Evangelio para salvación. So when we come to Jesus, we lay our lives down and we say, Lord, you are what matter. You are the master. I'm the slave, and forgive me for my sins. Entonces, cuando venimos a Jesús, es en una actitud de rendición. Nos rendimos, nos postramos delante de Él y le decimos, esta es mi vida, Señor. Entonces ahora tú gobiérnala, ahora tú llévala. And scripture says that the Lord takes all our sins we've ever committed and throws them in the deepest part of the deepest sea. Y le pedimos perdón de todos los pecados que hemos cometido con la confianza y la seguridad de que las escrituras dicen que Él toma todo ese pecado y lo arroja al fondo del mar. And then he puts up a big sign that says no fishing. Y también pone un gran letrero que dice ahí, prohibido pescar. Because we want to pull them back up and think about them or feel bad about them some more, or we're not sure we're really forgiven. The Lord wipes it clean. Y aunque querramos pescar y rescatar eso para hacernos sentir una vez más mal, el Señor dice, yo ya lo limpié, yo ya quité eso de tu vida. That's the relationship that's offered with God through Jesus Christ. Esa es la oferta, eso es lo que Dios tiene para darnos por medio de Jesucristo. So we simply say, Lord Jesus, in my heart, I admit my sin and I accept your forgiveness. Entonces vengo delante de Dios en humildad y reconociendo para que yo pueda recibir su perdón en humildad. Come into my life, Lord, and take over and be my Lord and Master. Ven a mi vida, tómala y sé tú quien gobierne, sé tú el Señor que dirige mi vida. And scripture says if we believe it in our heart and speak it with our mouth, it will be so. La escritura dice que si nosotros lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, entonces eso así va a suceder. Maybe today for you is the day of liberation. Tal vez para ti el día de hoy es un día de libertad. And maybe like Paul and Silas, you look around and you're held tight by things you seem to be able to do nothing about. Tal vez el día de hoy estás como Pablo y Silas, atado, golpeado por algo que tú no hiciste, que no merecías. But you can know a great secret Pero puedes saber un gran secreto, that the Lord Jesus loves and forgives you. que el Señor Jesús te ama y te perdona, And you can be free inside. y que puedes ser libre estando preso. Well, I don't know what hits who this morning. This was a very unusual talk. No sé cómo le pegó a cada quien, cómo es que impactó a cada uno. Es una enseñanza muy diferente, But I believe I've been faithful to what the Lord's called me to say. pero creo que he sido fiel a lo que el Señor me ha llamado a decir.
So, God willing, we'll jump into Mark 4 in 2 weeks. Primeramente Dios nos permita en 2 semanas continuar en Marcos capítulo 4. Let's pray together. Vamos a orar. Heavenly Father, only you know about the bindings that are holding my brothers and sisters this morning. Padre, solamente tú sabes aquellas ataduras, aquellas cosas que están reteniendo, resistiendo a mis hermanos el día de hoy. Lord, they feel helpless to resist the forces that impose themselves on them. Y quienes se sienten incapacitados, que sienten que no hay ayuda por recibir estas cadenas que no merecían. And so many are in great pain, whether physically or emotionally. Y hay quienes también están en gran dolor, ya sea físico o emocional. But no matter what they've done or what's been done to them, you are the master physician. Y no importa lo que suceda en ellos o lo que les hagan, tú eres el sanador. Give us all the courage to open our hearts to you, Lord. Danos el coraje para que en nuestro corazón podamos buscarte a ti, Señor. We all have things we're ashamed of. Todos nosotros hemos enfrentado estas dificultades But with you, all shame is gone. y toda vergüenza y pena en ti es quitada. Lord, set all of us free this morning because of your precious love. Libéranos por tu precioso amor en nuestra vida, Señor. And we pray these things in Jesus' strong name. Amen. Oramos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Thank you, my brothers. I love you so much, my brothers and sisters. Muchas gracias a todos. Yeah. Good to be Gracias, with you. gracias, Yeah. gracias Dani, gracias Jeff. Que Dios siga bendiciendo tu vida grandemente. May the Lord keep blessing you greatly. Gracias. No sé si ahí haya entre los que están conectados alguien que quiera hacer un comentario. Adelante, abra su micrófono. Saludar a Jeff, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Por Sí, ahí está Mauricio. Buenos días, mi sí, hermano. Adelante. bueno, buenos días. Quisiera saludar a Jeff, decirle que desde Colombia lo apreciamos mucho, que acá tenemos un, un papel que dice que Jesús murió por nosotros y lo llevamos con nosotros en nuestras pertenencias. We have here in Colombia, says Mauricio, that we have this paper that Jesus died for us, and we keep it with ourselves in our backpacks. And That's so wonderful. So cool, Mauricio. Okay. Thank you, Jeff. Yeah. Well, thank you, my brothers. Daniel, it's great to see you again. Thanks for helping out. I really do appreciate it. Okay. Thank you. It was a great blessing to translate. I have many gifts, but not the gift of tongues. Tengo muchos dones, pero no el don de lenguas. I love you guys. I'll see you next time. Nos vemos, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. See Adios. See you, Jeff. Pues muchísimas gracias, Dani, gracias por hacernos la traducción. Siempre es una bendición, hermano, contar contigo. Y pues bueno, si no hay nadie, pues damos por concluida esta reunión, esperando vernos pronto la próxima semana. Y pues bueno, un fuerte abrazo a todos, que Dios les bendiga grandemente y pues bendiciones. El miércoles también recuerden, reunión a las 7:30 y ahí el jueves a las 9 de la mañana con Alfonso Licona ahí en la iglesia en casa. Fuerte abrazo a todos. Cristo en ustedes, bendiciones. Nos vemos.